Muy buenas, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. El día de hoy es momento de continuar con esta serie de nuevas rutinas aquí en el canal. En esta tercera parte es momento de entrenar espalda, tríceps y hombros, así como de continuar con estos nuevos conceptos de entrenamiento mucho más efectivos y eficaces. Así que sin más, empecemos. Igual a como hemos venido trabajando en las últimas rutinas, vamos a manejar 4 series de 6 repeticiones para la mayoría de los ejercicios. En esta rutina en particular vamos a hacer 7 ejercicios, 3 de ellos para espalda, 2 para hombro y 2 para tríceps. Además, les comento que 2 de esos ejercicios van a ser una especie de comodín. Me refiero, son ejercicios para casos especiales. Por ejemplo, cuando nos hace falta el desarrollo de fuerza para, digamos, trasladarla a otros ejercicios más complicados que son más con pesos libres. Y además también nos van a ayudar mucho con el tema de recuperación de lesiones cuando venimos de entrenar después de mucho tiempo. También ya lo veremos a profundidad. El otro punto es que vamos a seguir dándole mucha importancia a la fase excéntrica negativa de cada uno de los ejercicios. Recuerden que eso es cuando descendemos, cuando bajamos el peso, porque esto genera un mayor trabajo, una mayor activación muscular. Por tanto, igualmente, vamos a manejar pesos bajos medios. El primer ejercicio es clásico, las dominadas, un ejercicio muy conocido ya en el canal. Técnica, ejecución, consejos y demás están detallados en diversos videos. Sin embargo, para profundizar, la diferencia es que acá ya estamos haciendo dominadas con lastre, con peso adicional. Recuerden que algo muy interesante de este ejercicio es que al principio puede parecer que no progresamos. Me refiero, empezamos con 4 o 5 dominadas, por decir un ejemplo, pero resulta que nos quedamos ahí por cierto tiempo. Recuerden, si estamos aumentando de volumen, si estamos ganando masa muscular, nuestro propio peso corporal se vuelve como una especie de lastre. Es decir, que a pesar de que no estemos agregando mochilas con peso, mancuernas o demás, no quiere decir que estemos estancados, porque nuestro propio peso se está incrementando. Estamos haciendo el mismo número de repeticiones, pero para un mayor peso, con lo cual sí nos estamos volviendo más fuertes. La recomendación en general es, y sobre todo esto es mucha calibración personal, si nosotros sentimos que ya podemos agregar lastre, perfecto, pero si no, no hay ningún problema a esperar un cierto tiempo. Primero, como digo, volverse fuerte en el ejercicio, eficiente, aumentar de músculo, de peso en general y ver cómo va, digamos, el progreso en el ejercicio, así como cuando sea el debido momento, porque esto también es peligroso, agregar lastre poco a poco, porque este ejercicio se puede convertir en uno lesivo, es decir, que nos haga lesionarnos si agregamos demasiado peso muy pronto. En personas que son principiantes, este ejercicio puede ser demasiado trabajo, incluso puede llegar a ser peligroso, y de hecho es muy poco probable que un principiante, que alguien que nunca haya entrenado en su vida, al inicio ya pueda hacer estas dominadas. Por eso no nos preocupemos, es totalmente normal. De hecho, muy pronto vamos a ver un ejercicio que nos puede ayudar a empezar a ganar fuerza para luego trasladarla a este ejercicio y hacerlo de una mejor manera. El segundo ejercicio son los remos para espalda. Y aquí me voy a detener un momento, porque de hecho allá afuera todavía, y esto es totalmente normal, hay personas que son muy escépticas y piensan que esto no es un remo, que está ejecutado incorrectamente, entre otras cosas. Primero, para tener esta clase de conocimiento y hacer estas afirmaciones es necesario precisamente educarse más a profundidad en musculación deportiva. Y no solamente educarse,
porque nosotros podemos leer y leer y leer, pero si nunca hemos hecho, por ejemplo, podemos hablar de hacer sentadillas, pero si nunca hemos hecho una, simplemente somos reporteros de la información. Eso no es ningún tipo de aporte. Es necesario no solo estudiar, sino además ejecutar, cosa que siempre hacemos en este canal. Pero bueno, dejando a un lado ese paréntesis, este ejercicio ya es la segunda vez que lo vemos aquí en el canal y es conocido como remo horizontal con barra para espalda. Así que vamos a repasar un poco acerca de la técnica. Espalda recta, mirada al frente, el peso, digamos, por así decirlo, el punto de apoyo son los músculos estabilizadores, en este caso la zona del core, del abdomen y las piernas. Con lo cual, para hacer este ejercicio con buen peso y correctamente, es necesario primero tener fortaleza en abdomen, tener una espalda baja fuerte también, importantísimo, para prevenir lesiones y que nos vayamos o para adelante o para atrás. Y aún más importante, unas piernas fuertes. A diferencia de los remos con mancuernas y otro tipo de remos que también hemos visto en otros videos, aquí no estamos usando un punto de apoyo. De hecho, el punto de apoyo somos nosotros mismos. Por eso es que este ejercicio es multiarticular, es excelente, recluta muchísimos grupos musculares a la vez, tanto de manera isométrica como de forma convencional, y por ello es uno de los que debemos de incluir. Ahora, es totalmente válido que al principio usemos un banco como apoyo e igual hagamos los remos. No hay ningún problema, sobre todo si nos hace falta fuerza. Es totalmente válido. Además, este ejercicio también se puede realizar con un agarre inverso. Sin embargo, si lo vamos a hacer con un agarre inverso, recomendaría más hacer uso de una barra recta, por una cuestión de un mejor agarre, mayor comodidad al ejecutar el ejercicio. Finalmente, cuando nosotros subimos, digamos, la barra, el punto donde tiene que llegar es alrededor de un poco más arriba de la zona del ombligo y antes de llegar a la línea donde se forma nuestro pecho. Digamos que ese es el rango en donde la barra tiene que subir. Nunca debe subir más ni tampoco menos, porque si no, ahí estaríamos hiperextendiendo tanto los hombros como los brazos y eso nos podría exponer a lesiones. Muy importante ese punto. Lo otro es, igual como siempre, aquí estamos haciendo pesos medios para dar un mayor trabajo a la fase negativa, pero esto tiene que calibrarse personalmente. Nunca iniciar, sobre todo si es la primera vez que hacemos este ejercicio, con mucho peso. Es mejor empezar con algo sumamente bajo, pero bien ejecutado. Recuerden, calidad aplasta la cantidad. Este ejercicio que estamos observando es para trabajo de espalda, pero en poleas. Precisamente, como les mencionaba al inicio del video, esto es para tratamiento de lesiones, recuperación de las mismas, desarrollo de fuerza. Esto es muy beneficioso para ese punto. ¿Por qué? Como ustedes pueden observar, cuando trabajamos en poleas podemos manejar pesos bajos y medios, con lo cual no hay ningún problema si, por ejemplo, somos principiantes, estamos aprendiendo y nos hace falta fuerza, como digo. Empezamos paso a paso subiendo el peso semana a semana y con el tiempo esa fuerza que vamos ganando la vamos a poder trasladar a la parte de las dominadas. Por supuesto, esto no quiere decir que si no tenemos acceso a poleas ya no hay nada que hacer. Recuerden que también podemos trabajar con la ayuda de un compañero en dominadas fase negativa. Esa también es otra opción. Pero para los que desean un método, digamos, más sencillo, más progresivo, es este: uso o trabajo de espalda en poleas. Porque es que esto también contribuye con lesiones y recuperaciones. Muy sencillo, por el tema de que vamos a empezar con un trabajo de peso bajo, poco a poco. Vamos a ir regresando, recuperando, no solo el tema de la técnica, sino también reacondicionando nuestros músculos que pudieron haber sido dañados, poco a poco volviéndolos a fortalecer sin excedernos, porque recuerden que en las dominadas
el peso está fijo, el peso somos nosotros, es nuestro propio peso corporal. Ahí es donde está el problema. Para una recuperación no sería nada recomendable empezar a ser dominadas de nuevo de un solo golpe. Por eso este tipo de poleas son muy efectivas, como digo, para reactivar nuestros músculos, para reacondicionarlos y volverlos a fortalecer. Y el otro punto también es que para aquellas personas que sienten que de un lado o de otro tienen desbalances, también podemos trabajar eso aislando un lado del cuerpo, o en este caso primero brazo derecho, luego brazo izquierdo. Trabajar un poco más donde esté, digamos, esa desestabilización de un lado. Cuarto ejercicio, uno de mis favoritos, son los fondos en barras paralelas. Igualmente, ya hemos profundizado en este ejercicio sobre su técnica, consejos y demás, pero para seguir agregando a esta parte, les comento, siempre recuerden, nunca agregar lastre en este tipo de movimiento si todavía no somos capaces de hacer de 8 a 10 repeticiones con buena técnica y sin peso. Hasta que no lleguemos a ese punto, ni siquiera pensar en agregar lastre. Lo otro es, estos fondos en paralela son ya de un nivel avanzado, son, digamos, una especie de tercer nivel. El primer nivel son los fondos con los pies apoyados en el piso y simplemente con un punto de apoyo. Segundo nivel, cuando quedamos totalmente suspendidos por 2 puntos de apoyo. Recuerden el ejemplo que ya hemos visto de una caja a un lado y la otra del otro lado, y nosotros con los pies apoyados en una y las manos en otra. Ya tenemos, como digo, si quieren profundizar más al respecto, tenemos diversas rutinas de ejercicios sobre el tema. Una vez que tengamos dominados primer nivel de fondos, segundo nivel de fondos, ahora sí podemos pensar en hacer fondos en paralelas. Como digo, este ejercicio es sumamente efectivo y con lastre se vuelve aún más beneficioso, no solo para la quema de calorías, sino para la estimulación y desarrollo muscular. Sin embargo, al agregar lastre se vuelve más peligroso. En este caso, yo estoy trabajando con un peso medio, igual para darle énfasis a la parte negativa. Estamos trabajando con 40 libras, pero ustedes calibren el peso medio para ustedes precisamente. Recuerden que la idea no es copiar el peso de otra persona ni demás, porque todos somos distintos, tenemos habilidades distintas y niveles distintos. Estos fondos hacemos un trabajo indirecto de pecho, de hombros y por supuesto trabajamos de forma directa los tríceps. Lo otro es que este ejercicio suele ser bastante agotador, esa es la realidad, nos gasta mucha energía, por tanto no lo recomendaría al inicio, sobre todo si somos de las personas que nos emocionamos demasiado, porque nos puede hacer gastar, como digo, muchísima energía y luego nos va a hacer falta. Recuerden que en el video anterior hablábamos de la correcta distribución de nuestra energía, de no gastar todo en el primer ejercicio, en un solo ejercicio. Y también, si lo dejamos para el final, podemos estar ya muy agotados y puede ser incluso hasta peligroso. Porque en este tipo de movimientos es vital siempre mantener una correcta técnica. Nunca recortar el rango de movimiento tampoco. El quinto ejercicio es la clásica variación de flexión con enfoque en tríceps, es decir, brazos pegados al cuerpo totalmente. Técnica y demás ya hemos profundizado demasiado aquí en el canal, con lo cual no me voy a extender. Lo que sí les voy a decir es que la diferencia es que estamos trabajando con lastre, con buen peso adicional, y también que este tipo de ejercicio contribuye montones para el aumento de la fuerza en general, no solo porque es un ejercicio multiarticular, contribuye a más masa muscular. Ya ustedes saben, un músculo más grande es un músculo más fuerte, pero también esta es una forma de trasladar progresión a otros ejercicios, y me explico. Es muy normal que, por ejemplo, nos estanquemos en fondos o no podamos hacerlos. Mismo caso con el press de banca, que resulta que estamos en un mismo peso, estancados. Pues bueno, una excelente forma de romper ese estancamiento, de generar una mayor fuerza, es hacer este tipo de ejercicios, variaciones de flexiones.
Nuestro sexto ejercicio es una variación del press militar, pero esta vez en poleas. Al igual que el trabajo en poleas para espalda, esto es ideal para el tratamiento, recuperación de lesiones, fortalecimiento de la zona del hombro, reacondicionamiento del músculo y, por supuesto, desarrollo de fuerza. Ese es un concepto que de hecho es el concepto más importante que quiero que se lleven de esta rutina. Hay ejercicios que al principio podrían parecer muy fáciles, muy sencillos, con poco peso, eso no sirve, pero que si lo hacemos por una buena cantidad de tiempo, si progresamos bastante en ellos, es decir, semana a semana vamos incrementando el peso poco a poco, eso sí, con el tiempo, esa clase de ejercicios, como digo, que al inicio parecían inservibles, que parecían muy, incluso hasta aislados, nos van a ayudar a trasladar esa fuerza a movimientos más complicados. Y un claro ejemplo de esto es este trabajo en polea para hombro. Nos va a permitir mejorar nuestros fondos, nuestro press de banca y por supuesto nuestro press militar normal con barra y con mancuernas. No se olviden que el ejercicio lo hacemos de pie para generar un mayor trabajo en los músculos estabilizadores, un trabajo isométrico en músculos estabilizadores como el abdomen. Y lo otro es que esta clase de consejos, de técnicas, son aún más efectivas para principiantes e intermedios que todavía no tienen la suficiente fuerza para realizar ciertos ejercicios o de agregar cierta cantidad de peso. Séptimo y último ejercicio son las elevaciones frontales con barra. Importantísimo. Esta clase de ejercicios son los que más se prestan para hacer uso de impulso o de llevar la barra más arriba de nuestro mentón, es decir, incluso hasta por encima del pelo. Nunca hacer eso. Eso ya es hiperextender las articulaciones y arriesgarnos a lesión. Y si a esto le agregamos impulso, es la receta perfecta para desarrollar incluso hasta un daño crónico en esta zona de los músculos. Conclusión, nunca subimos la barra más allá de nuestro mentón y a la hora de bajar, preferiblemente que quede a la altura del ombligo, sin dejar que baje por completo, porque esto le quita potencia, esto le quita tensión al ejercicio y por tanto disminuye el trabajo. Por eso es que es tan importante manejar pesos bajos. De nada va a servir que metamos demasiado peso en este ejercicio si, como digo, lo hacemos mal, lo hacemos con impulso, no mantenemos un buen trabajo de la fase negativa. Esto al final de cuentas va a ser improductivo. Siempre será mejor hacer 3, 4 repeticiones bien hechas que 20 mal hechas. El agarre siempre a la altura de los hombros. Un adicional sobre esta rutina de ejercicios en general es que para aquellas personas que por ejemplo son amantes de la calistenia, del street workout, estos ejercicios les van a ayudar montones para el fortalecimiento, para desarrollo de fuerza, para poder trasladarla a los movimientos especiales. Ejemplo, el hacer handstands, los muscle up, los back lever y front lever. Esta clase de movimientos de ejercicios requieren tremenda fuerza en la zona de la espalda, del lumbar, de abdomen, de hombros y por tanto esta clase de ejercicios con peso son los que precisamente les van a permitir mejorar su técnica y hacerlo de una forma correcta. Y eso sería todo por el video de hoy. Recuerden que no existen rutinas estandarizadas. No hay ninguna serie de ejercicios mágicos, ni mucho menos que se apliquen para todo el mundo. Nosotros tenemos que adaptar cada uno de los ejercicios de rutinas a nuestras propias condiciones y objetivos. Para todos aquellos que deseen ir más allá, recuerden que me pueden contactar a mi Facebook o Instagram, en donde, mediante mi programa de asesoría especializada, ya veremos un entrenamiento más específico, más precisamente personalizado a su caso, para garantizar los mejores resultados. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo video.